Alrededor de las 3 de la tarde se registró un incendio en una fábrica de telas ubicada en Boulevard Aeropuerto, esto en Toluca, en el Estado de México. De acuerdo con el coordinador municipal de Protección Civil y de Bomberos, Josafat Valdés Martínez, el fuego se produjo por un cortocircuito al interior de una bodega de más de 50,000 metros cuadrados. Tras varias horas de maniobras, el incendio fue controlado con ayuda de 140 elementos de emergencia de los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Santiago, Tianguistengo, Metepec, Sinacantepec, Huixquilucan, así como de uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional. El funcionario indicó que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar, aunque destacó que la fábrica se cataloga como pérdida total. Los 350 trabajadores que se encontraban en el lugar fueron desalojados. Por estos hechos, el Aeropuerto Internacional de Toluca suspendió sus operaciones durante poco más de 30 minutos.